se han dado cuenta que, algunos expresidentes, sobre todo aquellos que quieren repetir el plato, se revientan cohetes con frases como, en mi gobierno sí hubo crecimiento económico. Bueno, esta es una frase bastante manoseada, y en muchos casos manipulada deliberadamente para confundir a la población. Crecimiento económico y desarrollo económico están relacionados, pero no son sinónimos. Un país puede tener crecimiento económico sin experimentar desarrollo económico. Es muy común confundir crecimiento económico con desarrollo económico, lo cual representa un gran error, debido a la enorme diferencia existente entre ambas. Es importante entender que el crecimiento económico es fundamental para obtener un desarrollo económico, ya que el crecimiento proporciona el dinero para invertir en desarrollo. Pero si existe crecimiento sin inversión en desarrollo, de nada sirve ese crecimiento económico, y pueden pasar 100 años de crecimiento económico y nunca verán ni una peseta de ese supuesto crecimiento. Es por eso que es fundamental entender las diferencias entre estos dos conceptos, para exigir crecimiento, con desarrollo. Y eso es algo que debemos saber diferenciar, porque el hecho que un país tenga altas tasas de crecimiento económico, no necesariamente significa que aquel crecimiento se vaya a ver reflejado en el bienestar de la población. Y es de esta desinformación que se han aprovechado siempre nuestros gobernantes, para contentar a la población con resultados que evidencian solamente un crecimiento económico, sabiendo que la mayoría ignora que los que en realidad crecen económicamente son los mismos de siempre, las grandes empresas, haciendo que la diferencia entre ricos y pobres sea cada vez más grande. Es decir, los pobres siguen siendo pobres y con baja calidad de vida, y los ricos se hacen más ricos disfrutando de los mejores servicios en salud, educación, empleo, etc. Por ello, en este video trataremos de aclarar un poco la diferencia entre lo que es crecimiento económico y desarrollo económico. Poniéndolo en términos macroeconómicos básicos, podríamos decir simplemente que el crecimiento económico mide el incremento en la actividad económica en el corto plazo, muy independiente de cuál sea la situación social y ambiental en que viven las personas en el largo plazo. El desarrollo económico, por otra parte, se encarga de medir el bienestar de la población. Es decir, se encarga de ver si por lo menos las necesidades primarias y secundarias de la población de un país son satisfechas, tratando a su vez de mejorar precisamente la calidad de vida de las personas. En países como el Perú, el desarrollo económico implica muchas cosas, como mejorar los niveles en educación, empleos dignos, mejora en los servicios de salud, alimentación, medio ambiente, etc. Pero veamos más en profundidad estos dos conceptos para entender mejor sus diferencias. Crecimiento económico es la medida en dólares de los bienes y servicios producidos por una nación. Es decir, la productividad de un país. El indicador o medidor más importante del crecimiento económico es el PBI, o Producto Bruto Interno, que es precisamente la suma total de los bienes finales que produce una economía, y que define el valor en dólares de todo lo que produce una nación en un año. Por lo general, el PBI se presenta en términos per cápita, o sea dividido por la totalidad de sus habitantes. Es un cálculo sencillo y aceptado plenamente en la macroeconomía. Pero, ¿acaso esta medición se ajusta a la realidad, y mide el real bienestar de los habitantes de un país? Un claro ejemplo de cómo el PBI no es necesariamente representativo del bienestar y desarrollo de la población, es cuando en favor de la productividad se perjudica a las grandes mayorías, favoreciendo solo a unos cuantos. Esto es importante entender, porque el crecimiento económico no mide el bienestar de la población, sino la productividad de un país. O sea, para el crecimiento económico, mientras más se produce, más crece el país. Pero este crecimiento se puede dar en medio de injusticias y desconcierto.
Un ejemplo de esto, se da cuando una gran empresa irrumpe en el territorio de alguna comunidad nativa, con el único propósito de extraer minerales, dejando a esta comunidad no solo en la pobreza, sino en medio de ríos y tierras contaminadas, y de desconcierto entre sus habitantes, lo cual lleva a lo que conocemos como conflictos sociales. Esa gran empresa va a aportar a la productividad, haciendo que haya crecimiento económico. Pero a su vez deja mucha gente en el caos y la pobreza, provocando una caída en la calidad de vida y bienestar de la población. Y esa es la parte que ni el PBI, ni el crecimiento económico toman en cuenta. Otra cosa que la medición del PBI no considera, y por ende tampoco el crecimiento económico, es la distribución de los ingresos en la población. Volviendo al ejemplo de la empresa que irrumpió en territorio de una comunidad nativa para extraer minerales. Los dueños de esa gran empresa van a presentar mayores ingresos, pero los de la comunidad nativa siguen siendo pobres. A pesar de ello, el aumento en ingresos de estas grandes empresas, se van a ver reflejados en los números de crecimiento económico. Es decir, se crece en ingresos y productividad, pero este crecimiento se da en desigualdad. Solo unos cuantos se benefician. Por estas y muchas otras razones, varios economistas consideran al crecimiento económico como una medida no tan certera, y de hecho hasta peligrosa, ya que básicamente se concentra en medir la producción de un país, sin considerar aspectos más importantes como los que hemos mencionado. A esto podríamos agregar, que la productividad está también relacionada al consumo. O sea, al gasto, y no todo lo que se gasta es renovable. En el caso específico del Perú, lo que mueve la productividad, son precisamente los productos no renovables, como lo son nuestras materias primas. Oro, plata, cobre, etc. Entonces, ¿qué hará el Perú el día en que estos productos se acaben? O poniendo una realidad más actual. ¿Qué hará el Perú cuando las grandes potencias ya no compren nuestros minerales? Por lo pronto, ya vemos qué es lo que pasa cuando los precios de nuestras materias primas caen. Simplemente la economía se para, y el país deja de crecer. Y como somos meros exportadores de piedras sin ningún valor agregado, cuando nadie compra nuestras piedras, la economía se va al diablo. Es por esa razón, que el PNFP, ha propuesto en varios artículos y videos la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la creación de parques tecnológicos, además de varias otras propuestas para solucionar este problema. Pero ese ya es otro tema. Veamos ahora, ¿qué es desarrollo económico? Desarrollo económico. A diferencia del concepto de crecimiento económico, cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos del proceso de invertir en una economía, de manera anticipada al crecimiento económico. El desarrollo económico implica varias cosas. Desde construir caminos y puentes para el comercio, hasta apoyar a las universidades para investigación e innovación. Invertir en mejoras en el sector salud, mejorar los niveles de educación, servicios públicos, etc. Es básicamente la medida de la mejora en el nivel de vida de una población. El desarrollo económico mide la capacidad de países o regiones, para crear riqueza con el fin de promover o mantener la prosperidad, o bienestar económico y social de sus habitantes. Algunos otros indicadores del desarrollo económico son: índice de alfabetismo, empleabilidad, tasa de población en condiciones de pobreza extrema, ingreso por habitante. Una de las medidas más comunes para determinar el desarrollo económico de una nación, es la usada por las Naciones Unidas, que es un indicador llamado Índice de Desarrollo Humano, IDH. Y que es usado con frecuencia, para comparar el desarrollo en los países del mundo. En el caso de desarrollo humano, se toman en cuenta indicadores como el PBI, per cápita, acceso a educación, y esperanza de vida. No es pues casualidad, que los países del primer mundo busquen no el crecimiento, sino el desarrollo económico.
es decir, los más altos niveles de vida para sus habitantes. El crecimiento económico medido por el PBI, sin un aumento en la calidad de vida en la población, es una mera fantasía, que solo se ve expresada en números, y que en muchos casos solo refleja el progreso de una minoría dominante. A diferencia del desarrollo económico, el crecimiento económico no genera necesariamente un desarrollo sostenible en el tiempo. Y esto el Perú lo experimenta, cada vez que el precio de nuestras materias primas caen. En una economía saludable, los ingresos obtenidos gracias al crecimiento económico, se invierten en desarrollo económico. Esa es la gran relación que existe entre estos dos conceptos. No son lo mismo pero están relacionados. Lamentablemente en el Perú solo nos quedamos en la primera etapa que es la de crecimiento. La segunda que es la inversión de ese dinero en desarrollo simplemente no se hace. Ya que los ingresos generados por el crecimiento económico, en muchos casos terminan en los bolsillos de gobiernos y autoridades corruptas, terminan invirtiéndose en obras ridículas e innecesarias, o incluso simplemente no se invierte en nada, ya que tenemos autoridades tan incompetentes que ni siquiera saben en qué invertir. En otros casos, mucho de ese dinero es usado irresponsablemente en programas de asistencialismo, con el único propósito de subir la popularidad del gobierno de turno, y así mantener contenta a la población. Y como ya sabemos, este tipo de prácticas en donde básicamente se mantiene a un sector relegado de la población no soluciona nada. Se regala pescado pero no se les enseña a pescar. Políticas populistas totalmente absurdas, que no son sostenibles en el largo plazo. Las políticas económicas, deben ser tomadas en función de los indicadores de desarrollo. Pero lo que se ha venido haciendo en el Perú es completamente lo opuesto, por intereses de grupos de poder que ya conocemos. Por todo esto, es necesario que los nacionalfederalistas, y los peruanos en general, entendamos esta diferencia. Para no seguir tragándonos el cuento, cada vez que salen con que estamos creciendo. Es necesario que entendamos verdaderamente lo que significan todos esos balances que nos dan con gran orgullo, para poder exigir cuentas de lo que se hace y no se hace con el dinero de todos nosotros. La próxima vez que veamos alardear nuevamente a algunos candidatos con el cuento de que, en mi gobierno hubo crecimiento económico, sepamos cuestionarlos. Ya que mucho de ese crecimiento económico es bastante discutible. Sepamos hacerles las preguntas correctas. Bien. Qué bueno que hubo crecimiento económico. Pero, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué hiciste con toda esa plata del crecimiento? ¿Realmente lo que se gastó equivale a todo lo recibido durante ese crecimiento? ¿Se invirtió esa plata del crecimiento en desarrollo para el país? Exijamos crecimiento, con desarrollo.